Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Un cariñoso saludo a todos los oyentes de Radio María. En el Dios de cada día de hoy, siguiendo nuestro recorrido sobre los mandamientos, nos vamos a detener hoy en el segundo mandamiento. Es como una especie de alegato a nuestra sociedad moderna para que vuelva al bien, para que vuelva a aceptar los valores que fundan la sociedad occidental, que son los cristianos, y que por tanto tienen su fundamento en el Decálogo, en los 10 mandamientos. El segundo mandamiento lo formula así el libro del Éxodo: no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Es el mandamiento que enunciamos en el Catecismo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí el libro del Éxodo subraya el testimonio falso, ¿no? Como el juramento hecho en nombre de Dios en falso, que es naturalmente pues una falta grave, ¿no? Tomar el nombre de Dios en vano es pronunciar un juramento falso. Pero tiene mucha más profundidad. El nombre es la persona, es decir, cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de la persona de Dios, ya que nuestro nombre nos identifica. Y naturalmente un insulto es darle a alguien un nombre ofensivo, identificarlo con algo que es feo, que es grosero, es algo que ofende con un insulto. Tú eres un burro, ¿no? Te identifica con un animal. Así que el nombre es la persona. El respeto al nombre de Dios es el respeto a Dios. Esto está relacionado con la libertad religiosa, con la libertad de conciencia, es decir, con el hecho de que todo ser humano tiene derecho a tener sus creencias espirituales, a creer en Dios como él quiera o a practicar su religión según lo que él concibe que es el verdadero Dios, que es la verdadera fe que le lleva pues a vivir más plenamente su vida o a alcanzar la vida eterna. Y como la religión no se puede imponer, pues hay que respetar la decisión libre de cada ser humano de seguir una religión o también de no seguirla. En la Biblia se habla del santo temor de Dios, que además es uno de los dones del Espíritu Santo y que creo que está bastante relacionado con el segundo mandamiento, porque el temor de Dios significa ese respeto, esa conciencia de estar en la presencia de Dios, ese saber que ante Dios nos debemos inclinar porque es el creador de todo, ¿no? Incluso para el ateo, la idea de Dios tiene que considerarla como algo supremo, ¿no? Que es muy importante para la persona que es creyente, y por respeto a la persona creyente debe cuidarse de emitir palabras o juicios que ofenden las creencias religiosas de la persona que tiene delante. Es verdad que en un mundo que ha caminado durante décadas en el agnosticismo o a veces incluso en el ateísmo, y donde se ha perseguido mucho la religión como
fuente supuesta de males, pues se ha perdido ese temor de Dios, ese respeto a las creencias de los demás, o ese respeto a todo lo que es el fenómeno religioso. E incluso entre los creyentes se ha perdido mucho el sentido de lo sagrado. Por ejemplo, lo que se refiere a estar en un lugar sagrado, en un templo, en una capilla, las imágenes sagradas. En estos días pues hablábamos de con qué respeto en el pueblo vestían a la Virgen, casi en un silencio sagrado, en un clima de oración, pues algo que parece que se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Pero que reflejaba cómo las personas, las mujeres, que en este caso tradicionalmente se dedicaban a vestir la imagen de la Virgen, experimentaban como una presencia sagrada en el hecho pues de vestir una imagen que simplemente es una representación, pero que nos trae a la memoria una presencia misteriosa de la Virgen Madre de Dios en medio de nosotros. El sentido de lo sagrado, respetar el nombre de Dios, respetar la imagen que representa a Dios, respetar las cosas santas, los objetos sagrados, las imágenes sagradas, porque representan algo sagrado que merece ser respetado. Una sociedad que no vive en la presencia de Dios es una sociedad que al final se va deshumanizando. Es una sociedad en la que vivimos para comer, para dormir, para trabajar, para ganar, para gastar, pero donde se van perdiendo otros valores espirituales que están ligados también pues al arte, a la belleza, pero también a la religión, a las creencias profundas, a una reflexión profunda que puede ser en un primer momento también, ¿por qué no?, o al mismo tiempo filosófica, pero que lleva también a las creencias religiosas, lo que yo creo sobre Dios, sobre el sentido de la vida, sobre el más allá. ¿Cuántos edificios religiosos, no solamente cristianos, sino también de otras confesiones religiosas, sean mezquitas o sean templos budistas o templos hinduistas, se consideran patrimonio de la humanidad porque el hombre ha derrochado grandeza y arte y belleza vistiendo o edificando esos lugares en los que se da un culto religioso, lo que refleja la gran importancia que el hecho religioso tiene en la historia de la humanidad. Y hoy en día, por todas las partes del planeta, pues se visitan estos edificios, estos grandísimos templos, como podemos decir en este momento el templo, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, que se está culminando y que es un templo extraordinario, precisamente edificado en este siglo XXI y en el siglo XX, ¿no?, durante muchísimos años, no sé cuántos, pero que es una obra moderna, sagrada, que representa el esfuerzo enorme del ser humano para expresar su fe, en este caso la fe cristiana, la fe católica. El hecho de que consideremos patrimonio de la humanidad los edificios sagrados o algunos lugares sagrados nos está diciendo que el verdadero patrimonio de la humanidad, por decirlo de alguna manera, es el fenómeno religioso, la búsqueda de Dios. Estas preguntas que hemos citado antes del sentido de la existencia, sobre el bien y el mal, sobre la justicia divina en el sentido de quién responde de sus obras malas a quién, ¿no? ¿Qué pasa con el que comete injusticia? ¿Por qué quedará impune? Cuando quede impune ante la justicia humana, ¿escapará de una justicia divina? Esas son preguntas que el ser humano se hace, ¿no? Porque el ser humano necesita encontrar un sentido profundo a las cosas, porque es mucho más que un animal, porque tiene una espiritualidad y una inteligencia, una necesidad de Dios, podríamos decir, y eso justifica el que demos
al nombre de Dios el respeto que se merece al hecho religioso, a lo que es sagrado, a las creencias de las personas. Eso nos hace más humanos, porque el ser humano siempre ha necesitado buscar a Dios, ponerle un nombre a Dios, expresar de muchas maneras su sentimiento religioso. Volvemos enseguida. Te adoro, palabra eterna de Dios. Echa silencio en el portal. Cómo grita el amor tu silencio. En la noche de cristal. Te adoro, reguero claro de luz. Que vence la oscuridad. Como rompe tu luz la tiniebla que formó la iniquidad. Te adoro, ternura inmensa de Dios. Fuente viva, claro manantial. Todo un Dios hecho carne en María. Nieve blanca, humilde, virginal. En ti nos ha nacido la vida. En ti se puede confiar. En ti nace otra vez la esperanza. En ti amanece eternidad. Te miro y me conmuevo de amor. Al verte pobre de verdad. Dios eterno que todo lo puedes, envuelto en debilidad. Me entrego vencido por el amor que ha nacido en un portal. Hoy yo pongo mi vida a tus pies. Tomada, no puedo darte más. Hoy yo pongo mi vida a tus pies. Tómala, no puedo darte más. Decíamos que el hombre sin religión se deshumaniza, no parece humano. Las piedras no tienen religión, las hormigas no tienen religión, ni siquiera los animales superiores tienen religión, ni un caballo, ni un perro, ni un gato. El hombre tiene religión, el hombre cree, el hombre necesita creer porque incluso las enormes persecuciones religiosas realizadas contra los cristianos y también contra otras religiones, otros creyentes, pues han hecho patente que es indestructible el sentimiento religioso, que siempre rebrota, e incluso después de la persecución brota con más fuerza, vuelve a surgir de las cenizas, incluso nunca se acaba de extinguir el sentimiento religioso. Pensemos en los países del este que sufrieron las dictaduras comunistas ateas.
de lo que se ve también hoy en día todavía la huella cuando vemos que muchas personas que proceden de estos países pues ni siquiera están bautizadas porque crecieron en un estado que promovía el ateísmo. Pero en muchos de estos países, en la mayoría, después de caer el comunismo, pues ha rebrotado la fe religiosa. Pensemos en Rusia, por ejemplo, donde pues ha florecido mucho el sentimiento religioso cristiano ortodoxo, porque es parte de la cultura, pero sobre todo porque es parte del sentimiento humano. El hombre necesita a Dios, necesita creer. Por eso es tan importante la libertad religiosa y de conciencia, y por eso está considerada un derecho humano. Y decíamos que en sí mismo podía ser un patrimonio de la humanidad, como cuando se habla de los patrimonios inmateriales, ¿no?, de la humanidad. Bueno, pues podríamos decir que muchas manifestaciones religiosas son un patrimonio inmaterial. Muchísimas fiestas religiosas. Estoy hablando en un sentido también muy general porque me parece que es importante que todo el mundo comprenda que no se trata simplemente de un dogma católico, de un pensamiento cristiano, de una defensa de la propia fe cristiana, en este caso de un sacerdote, sino que se trata de algo profundamente humano, que afecta incluso a aquellos que, por desgracia, no han conocido a Jesucristo o han crecido en otra tradición religiosa, y a los que deseamos, naturalmente, como cristianos, que puedan libremente acoger la fe cristiana, conocer a Jesucristo y comprender la grandeza y la maravilla de Jesús, ¿no?, de la fe y del rostro de Dios que Él nos ha manifestado. Y por eso, en los últimos minutos del programa de hoy, nos vamos a detener un poquito más a definir lo que significa este mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, para un católico. Vamos a decir una palabra no solamente religiosa, sino cristiana y católica. Bien, creo que respetar el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, significa darle el peso que tiene, ¿no? Es decir, cuando yo llamo a alguien por su nombre, lo estoy identificando y le estoy diciendo que lo conozco y le estoy dando un peso, ¿no? ¿Cuál es el peso del nombre de Dios? Pues infinito. Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo, Él es, para nosotros cristianos, el creador y restaurador de la naturaleza humana, que en Jesucristo nos ha salvado y redimido y nos ha dado una dignidad eterna, sobrenatural, según el plan primigenio de la creación, y que nos llama a la vida eterna y que nos ha hecho sus hijos, y por tanto el cristiano llama a Dios Padre, que es el nombre que Jesús le ha dado. Cuando oréis, cuando habléis con Dios, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Y darle el peso que tiene a ese nombre, no tomarlo en vano, significa pronunciar el nombre de Dios para adorarlo, ya sea con una oración vocal en voz alta, ya sea con una adoración interior, con el pensamiento, con el sentimiento, con todo nuestro ser, ¿no? Como dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Bueno, pues respetar el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, es adorar el nombre de Dios, adorar a Dios en su nombre, pronunciando su nombre, bendiciendo su nombre, alabando su nombre. Toda esta oración que es maravillosa porque es gratuita, porque no estoy pidiendo nada, sino que simplemente yo reconozco que Dios es digno de adoración, que hay que bendecirlo y decir de Él todo el bien posible, porque está lleno de bienes infinitos, que debemos alabar su nombre, glorificarlo, ¿no? Dar gloria a Dios. Esto significa cumplir el segundo mandamiento. Y también pues la parte negativa, que no es la más importante, pero que también pues nos ayuda a comprender el sentido del mandamiento, que es combatir la blasfemia, ¿no?
no pronunciar el nombre de Dios en vano significa no hacer un juramento falso, como dice claramente el libro del Éxodo, pero también significa que no voy a pronunciar en vano su nombre usándolo como una muletilla o simplemente haciendo invocaciones a Dios un poquito pues vacías, ¿no? Aunque normalmente no suelen tener ninguna mala intención, sino que proceden también de una cultura religiosa y cristiana, ¿no? Como cuando estornudamos y decimos Jesús, no deja de ser una oración en la que pedimos a Jesús que ese estornudo no se convierta en una enfermedad más grave, ¿no? Y ese es el origen, ¿no? Pues el origen de que a veces uno empezaba estornudando y luego acababa teniendo tuberculosis cuando las enfermedades pues estaban más extendidas o eran más difíciles de combatir, y por eso se invocaba el nombre de Jesús para alejar ese mal, para pedirle a Dios el don de la salud física también. Pero a veces pues usar el nombre de Dios en un modo pues así, sin pensar en lo que estoy pronunciando, pues puede tener algo naturalmente de poco respetuoso. Pero sobre todo la blasfemia contra el nombre de Dios, la blasfemia contra la Virgen María, el insultar a Dios, el renegar de Dios, pues combatir esta blasfemia significa que yo salga en defensa de Dios, aunque es el Señor el que tiene que defenderme a mí, más que yo al Señor, porque Él es el poderoso y yo soy el débil. Pero es un testimonio de fe, como cuando dice San Pedro, da razón de nuestra esperanza, pero con mansedumbre, pues igual pedir que no se ofenda el nombre de Dios, que no se blasfeme el nombre de Dios, que no se blasfeme contra la Eucaristía o contra la Virgen o contra los santos. Y por eso, pues usar con respeto y con causa los nombres santos de Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen María, de los santos, ¿no? Porque son personas que han llegado ya al cielo y que interceden por nosotros, y de tratar bien todo aquello que sea sagrado. Precisamente la persecución religiosa siempre se ha caracterizado no sólo por torturar o matar a los creyentes, intentándolos muchas veces hacerlos renegar, que renieguen de su fe, sino que también ha ido acompañada de la destrucción de los templos, de la destrucción de los vasos sagrados, de la destrucción de las imágenes sagradas, de los retablos, de las imágenes de los santos, de la Virgen María, de Jesús crucificado, etcétera, etcétera, como sabemos muy bien. Y eso significa pues también respetar el nombre de Dios, significa respetar todo lo que es sagrado. Por respeto, si no soy creyente, y para los creyentes, pues como una manifestación visible, ¿no? Como signos que la Iglesia siempre ha usado para transmitir un pensamiento, un sentimiento religioso. Bueno, pues así hemos subrayado la importancia de este mandamiento para iluminar una sociedad que está un poco vacía o que está muy vacía porque le falta ese contenido, ese aspecto sagrado de la existencia humana, y que este mandamiento nos recuerda y nos ayuda a iluminar nuestra vida con esa luz, la luz del temor de Dios, de la presencia de Dios en medio de nosotros, del respeto a su santo nombre. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.